Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta el profe Vic para hablar contigo de un tema más de esta rama del conocimiento que es importante, pero sobre todo necesaria en el conocimiento de cada uno de nosotros, que es la ecología. Pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, que son las ventajas y desventajas de las energías renovables. En algún momento hemos platicado de lo que son las energías o las fuentes de energía tradicionales, que tienen que ver con la utilización de recursos no renovables, como el petróleo, como el gas natural, como el gas LP, etc. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de unas fuentes alternas de lo que es la generación de energía con recursos renovables. Y bien, justamente estos recursos renovables vamos a tener primero que checar qué son estas energías renovables, ¿va? Pues bueno, como concepto tenemos que por energía renovable vamos a entender cualquier fuente de energía que se obtiene a través de fuentes naturales prácticamente inagotables, como el sol, la geotermia, el aire, o debido a que son capaces de regenerarse por medios naturales como la biomasa o como la hidráulica, por ejemplo. Me imagino que ya has visto algunos de estos. Si ya lo estás escuchando, supongo que sí lo has visto. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de energías renovables? Empecemos con la energía solar fotovoltaica. En muchos países, como en el nuestro, actualmente ya hay muchos lugares en los que hay celdas fotovoltaicas. ¿Qué significa esto? Son celdas o paneles que son construidos de tal forma que van a concentrar dentro de sus celdas o de algunos espacios que tienen justamente estas mismas energía solar que se van a transformar en energía eléctrica, por ejemplo. Hay ya muchas casas o ya hay muchas lámparas, por ejemplo, en luminarias de las calles que son o funcionan bajo esta tecnología. Pues bien, no solamente existen las celdas fotovoltaicas o la energía fotovoltaica, también existe la energía solar térmica. De esto, me imagino que ya te has dado cuenta que en muchas casas o en muchos lugares se utilizan ya los calentadores solares no únicamente de agua, sino inclusive también para sistemas de calefacción internas de oficinas o de casas habitación. Sí los has visto, ¿no? Son muy similares a esto. Utilizan un depósito donde llega el agua y unos tubos de un material que son de vidrio, que a su vez obviamente van a generar que ese calor suba y genere lo que es la transmisión del calor al agua y suban al depósito para la disposición final en nuestras casas, oficinas o en algunos otros lugares. Existe también la energía eólica. Yo creo que también en alguna parte has visto estos molinos, ¿no? Resulta que estos molinos, a través del movimiento del viento o de la dirección del viento, van a generar que sus aspas giren a ciertas velocidades y que esto a su vez transforme ese movimiento en energía. Bastante interesante, ¿no? Pues justamente ya en algunos estados de la República y a nivel mundial hay justamente ya esta tecnología de la generación de energía eléctrica a través de energía eólica, es decir, del viento. La biomasa. Estamos hablando aquí o viendo una imagen de una fogata. La biomasa no es otra cosa más que la utilización de recursos que en su momento fueron vivos y que ya después están como materia inerte o materia muerta, supuestamente, y que sirven para generar o transformar algo en energía. En este caso es energía calorífica, energía térmica, generada a través de lo que es un pedazo de madera ya seco, conocido como leña, al menos así lo conocemos por acá de este lado. Y resulta que no solamente esto, sino que también, por ejemplo, se producen algunos abonos que son derivados de las heces fecales de algunos animales. ¿Es energía? Por supuesto que es energía, porque obviamente ayudan al crecimiento de algunas especies vegetales. ¿Qué otro tenemos? La energía hidráulica. Bueno, la energía hidráulica va a funcionar bajo el precepto, bajo el concepto también de la velocidad, así como la energía eólica, con la diferencia de que evidentemente, como lo vemos en la imagen, se va a utilizar agua. Hay muchos lugares que inclusive utilizan, por ejemplo, ciertos espacios que se llaman presas para cuestión de diversión ecoturística. Esto implica que no solo o no obstante nada más que se usa para lo que es la producción de energía, también sirve para recorridos turísticos en lancha. Y eso es bastante bonito y muy divertido, no sé si ya lo hayas hecho. Pues bueno, te platico más o menos cómo funciona. Como podemos ver, tiene cierta distancia que va a generar cierta caída a través de cierta velocidad que va a tener el agua de forma natural y que obviamente al estar estancada se puede ir generando toda esta corriente. Pues a la hora de que cae, hay algunos motores que van a generar esta o van a transformar esta energía que se hace a través del movimiento
por la caída del agua y obviamente las cantidades inmensas que son de agua y las van a transformar en energía eléctrica, por ejemplo. Eso es bastante interesante. De hecho, hay muchos lugares que también ya se abastecen de energía a través de esto. O, por ejemplo, hay industrias que tienen sus propias presas. ¿Lo sabías? Bueno, la energía geotérmica. ¿Alguna vez has visto un documental o alguna película o algún material videográfico en el que sale el hecho de que existen los famosos geysers, que son estos depósitos de agua subterráneos que a través de un orificio que se genera en el suelo, que obviamente viene desde el subsuelo, emerge lo que es el agua a mucha presión y obviamente a grandes temperaturas? Bueno, pues justamente esta tecnología natural, y digo tecnología porque a final de cuentas sí es un proceso que es bastante interesante, se genera también energía y muchas industrias ya la han utilizado para generar o transformarlo en otro tipo de energías. Es bastante interesante este tema, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver, ya que conocimos todos los que son los métodos de energía renovable, vamos a ver ahora cuáles son sus ventajas. Primero, y lo leemos textual, son ilimitadas, lo que permite utilizarlas de forma continua o continuada y a largo plazo sin problemas de disponibilidad o escasez. Ojo, pudiera ser que son ilimitadas o pudiera parecer que son ilimitadas. Sin embargo, está comprobado que, por ejemplo, el Sol sí tiene un periodo de duración de vida y que se está viendo todavía aún más ahora afectado por algunas cuestiones que en el planeta Tierra hemos estado haciendo. El viento, si no te has dado cuenta, en muchas ocasiones aumenta mucho su velocidad y ha generado inclusive catástrofes naturales, cosa que también es de estudiarse porque ya los ecologistas y los geólogos han descubierto que precisamente estos procesos de alteración en la velocidad y cantidades de viento tienen mucho que ver con el impacto ecológico. Así que aguas, ¿eh? Sí es una ventaja, pero también hay que considerar algunos pormenores. Permiten la producción a pequeña escala o a nivel de usuario, es decir, puede ser para toda una población o inclusive solamente para una casa. ¿Conoces alguna empresa, por ejemplo, que se dedique a la transformación en una casa de la caída del agua de lluvia en energía eléctrica? Pues yo sí, y te platico. Es muy interesante porque es un proyecto bastante prometedor que únicamente requieren estas empresas que en alguna población, 1 o 10 casas, donen parte justamente del área donde se vive a la empresa para efectos de poder hacer estos estudios. Y ya está comprobado que sí se puede, que únicamente con el agua de lluvia que se genera cada año se transforme toda esta agua en energía eléctrica sin pagar ni un solo peso, por lo tanto es un método autosustentable. Favorecen la producción descentralizada, reduciendo pérdidas eléctricas en sistemas de transporte de energía. Es decir, no solamente una persona o un grupo de personas van a poder producirla, sino, como te comentaba hace rato, se puede hacer de manera independiente. No generan gases de efecto invernadero, no generan residuos tóxicos o de difícil tratamiento como sí ocurre con energía nuclear, generan puestos de trabajo a nivel local allá donde se implementan y favorecen la independencia energética de países no productores de combustibles fósiles, como es el caso, ejemplo, de España. Y bien, justamente resulta que todas estas características son interesantes porque evitan el efecto invernadero, evitan la lluvia ácida, evitan la deforestación, evitan la desertización y muchos otros efectos de impacto local y global de impacto ambiental. Pero también tiene desventajas y vamos a ver cuáles son, que aunque son las menos, todavía hay. Y comenta que algunas fuentes de energía son intermitentes como la solar o la eólica. ¿Te acuerdas que te platiqué de esto ahorita? Solamente producen en determinadas condiciones y necesitan otras fuentes de apoyo para garantizar una producción continua. ¿Sabías también, por ejemplo, que ya hay autos solares? Pues sí, justamente es lo que estamos platicando ahorita. ¿Qué pasaría si no hay sol? Imagínate. No están disponibles en todas las ubicaciones, cada zona dispone de mejores recursos y no producen lo mismo una instalación fotovoltaica en el sur de España, por ejemplo, que en el norte de Alemania y, por ejemplo, menos en México, ¿no? Actualmente la tecnología está limitada a ciertas zonas del mundo. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a algunos países y suele ser más caro. Algunas fuentes de energía renovable necesitan de grandes construcciones que afectan el ecosistema. No obstante, es siempre menor el impacto ambiental al producido por las grandes centrales de concentración energética. Pues sí, en efecto, como hablábamos ya en algunas otras ocasiones,
La cuestión de la urbanización y de elaboración de tecnologías o desarrollo de tecnologías tiene también que ver con la ocupación de ciertos territorios, por lo cual se requiere en muchas de estas ocasiones deforestar y con esto causar un impacto ambiental. Bastante interesante, ¿no? Pero como sabes, todo tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es el propósito? Mediar y siempre llegar al punto de acuerdo en el que el único beneficiado seas tú, pero también nuestro planeta. Nos vemos en el próximo.